Bien, vamos a hablar de lo que se ha aprobado hoy en el Pleno del Congreso con respecto al Código de Consumo. Mejor dicho, el Código de Consumo ha sido ya aprobado por el Pleno del Congreso. Vamos a analizar qué es lo que se ha aprobado, destatarle, a poner los ejemplos para que usted, que es consumidor, como nosotros, como yo, puedan conocer exactamente cuáles son de ahora en adelante los derechos que tienen. Jaime Delgado, expresidente de la Asociación Peruana de Consumidores de ASPEC, a mi derecha, y Yuri Vega, socio senior del estudio Muñiz, Ramírez, Pérez, Taiman y Olaya, abogados, a mi izquierda, están con nosotros para hablar sobre estos cambios. Gracias a ambos por acompañarnos. Doctor Vega, de aquellos cambios que se han aprobado, porque no todo se ha... Finalmente, no todo ha terminado, no todo ha sido aprobado como como se había estado discutiendo, o lo que se había estado discutiendo no queda tal cual. ¿Cuáles han sido los cambios de su punto de vista más importantes y cuál es su opinión sobre esos cambios? De acuerdo, bueno, Jaime ha estado más en la batalla porque yo pertenecía a la primera comisión, de la que me retiré porque tuvimos un plazo muy corto para hacer la propuesta, pero creo que hay cambios fundamentales y algunos vacíos que acompañan a esos cambios fundamentales. Lo primero que quería en todo caso dejar constancia es que mi posición no es anti ningún código, sino simplemente mi posición es sobre la necesidad de que se va a tener que afinar este código para poder complementar o modificar algunos vacíos. Este código tiene cambios importantes. Tiene cambios importantes por cuanto regula de mejor manera la información que se tiene que dar de manera previa al consumidor, analiza casos como que posiblemente comentará el doctor Jaime Delgado, relacionado con el rotulado, especialmente en materia de productos alimenticios. Este código también ha desarrollado más el tema de lo que son los contratos de consumo y las cláusulas que considera vejatorias, sobre eso también tengo una crítica más adelante. Luego ha abordado temas específicos como son servicios públicos, que es un tema realmente muy delicado, servicios educativos, servicios en materia de salud, servicios inmobiliarios, sobre lo cual también tengo una posición muy crítica. Y luego ha generado, digamos, un espacio muy interesante para lo que son dos novedades importantes, sin perjuicio de algunos principios que están sentados en la parte preliminar de este código, como el hecho de que ahora, por ejemplo, en la educación escolar se va a fomentar mucho la difusión de los derechos del consumidor, cosa que es muy importante como parte de la educación cívica de los escolares. Pero también se ha generado espacio para crear un sistema nacional de protección del consumidor. Lo único que veo ahí es que hay mucho Estado. Me parece que debería haber sido más equilibrada la participación de los gremios empresariales y las asociaciones de consumidores, y también hay la propuesta de un sistema de arbitraje de consumo, que resulta interesante, pero con experiencias como por ejemplo la española, son básicamente financiadas o subsidiadas por el Estado. Entonces, no sé si eso realmente lo vamos a conseguir y si va a tener un éxito como el que esperamos. Ojalá que sea así, pero tengo mis dudas sobre la viabilidad de este sistema. Voy a pedirle su opinión al señor Delgado para luego ir a temas puntuales. Perfecto. Bueno, en primer lugar yo creo que tenemos que felicitarnos todos, ¿no?, de tener un mejor instrumento de protección al consumidor. Ahora, este código no es perfecto. Yo creo que se quedan varias cosas en el tintero. Y nos hubiera gustado a todos contar con mayor tiempo, ¿no? Sí, pero yo creo que además este proyecto de código ha sido mucho más discutido que cualquier otra ley. Yuri efectivamente nos acompañó en la primera etapa, en el primer tramo, pero luego hemos tenido cientos de reuniones, audiencias, comisiones, mesas de trabajo, es decir, ninguna otra ley se ha discutido tanto en este periodo de un año como el que hemos tenido, y ha habido la mayor apertura para todos los sectores para poder plantear sus sugerencias, sus observaciones, de tal manera que el Congreso hoy ha aprobado por unanimidad este código. Y esto yo creo que es una señal muy clara para el país. Pero finalmente, en un momento en que estábamos confrontados también con el sector empresarial, hemos tenido que ceder, o sea, las organizaciones de consumidores, yo mismo que tenía algunas posiciones, digamos, mucho más de avanzada en otros temas, hemos tenido que ceder porque esta es una construcción colectiva. Democrática. Y yo creo que estas leyes no suelen darse, porque todas las leyes de protección al consumidor que hemos tenido desde 1991 fueron por decreto legislativo, es decir, por delegación. El Congreso delegaba al Ejecutivo que lo haga. Esta es la primera vez que, aún con todos estos procesos confrontacionales, de discusión, de debate, yo creo que ha sido constructivo, porque nos deja al país un instrumento en el que todos hemos participado. No es perfecto, por supuesto que no es perfecto. Hay varias deficiencias que se podrán ir corrigiendo, mejorando, pero frente a lo que tenemos es un tremendo avance.
Ok, vamos a algunos cambios específicos y si podemos hablar con ejemplos para que la gente, Clarísimo. para que todos entendamos de qué estamos hablando y en qué circunstancias podríamos encontrarnos ante normas, considerando los cambios en las normas. Creo que es importante, por ejemplo, lo que tiene que ver con el rotulado y que además Jaime me ha dado hoy día una noticia muy interesante que es la que tiene que ver con los transgénicos. Lo dejaré que lo explique porque evidentemente a él se debe el cambio que ha habido en la jurisprudencia en Indecopi, pero yo quiero referirme a casos concretos de cosas que he encontrado en este código, que efectivamente ha tenido un año de debate. Voy a decir algo que quizás no sea muy bien tomado, pero quiero decir que este código ha generado muchísimo interés y el excesivo interés que se ha puesto lo ha convertido también no solamente en un instrumento de protección, sino también en una bandera política, y eso es lo que a mí me preocupa. Me preocupa porque he visto que personas que no tenían ninguna vinculación con el sector de pronto se han convertido en grandes especialistas en el derecho de consumo. Creo que nadie podría decir que mi posición es contraria si realmente leyeran las cosas que he escrito sobre el tema. Pero sí hay cosas que me preocupan. Voy a aterrizar las ideas. En materia de cláusulas generales, ha habido una distinción medio extraña que no existe en ninguna legislación. Cláusulas de ineficacia absoluta, cláusulas de ineficacia relativa. Teóricamente las absolutas son aquellas que no aplican a nadie, las relativas las que aplican al caso concreto. Esa distinción no existe en ninguna legislación del mundo, ha sido creada por esta Comisión. En otros países se sigue un poco el ejemplo alemán, que es una lista de cláusulas que son absolutamente nulas y otras que habrá que analizarlas de acuerdo a las circunstancias. Según el caso. Exactamente, acá se ha querido seguir algo parecido, pero con una terminología, en mi opinión, confusa. Como le decía Jaime también al inicio, si en la Comisión de Protección o en la vía judicial se determina que hay cláusulas que no son aplicables, no hay ninguna norma que diga qué se va a hacer si esas cláusulas son las esenciales del contrato. En otras legislaciones, como la alemana, la española, que yo tomé en cuenta cuando hice una ponencia sobre este tema, se decía claramente que en esos casos se aplicará la legislación que regule ese contrato. Y si no hay legislación, no hay contrato. Y se tendrá que restituir las prestaciones. Eso no está resuelto por el Código. Hay un vacío ahí. Hay un vacío. Otro problema que me preocupa es, en Europa hay muchos profesores que dicen, los consumidores ya no piensan, ahora el Estado piensa por ellos. Entonces el consumidor contrata y sabe que va a ganar el caso. No importa si lee, si fue diligente, eso me preocupa a mí y especialmente veo que ha habido un acento muy fuerte en dos sectores. En el tema educativo creo que está desfasado el código. ¿Por qué está desfasado? Porque no ha tomado en cuenta dos casos muy importantes, sobre todo uno que se ha resuelto hace muy poco en el Tribunal Constitucional en junio de este año, en el que se dice que la educación es un servicio público y además un derecho humano, un derecho fundamental más que derecho humano. Y por lo tanto lo que está en cuestión es la calidad de la educación. Este código no menciona la palabra calidad en ningún momento cuando habla de los servicios educativos. El otro tema que me preocupa, o los dos otros temas que me preocupan en servicios específicos son el de salud y el de los servicios inmobiliarios. En salud, el código ya lo venía haciendo de alguna manera la jurisprudencia del Indecopi. Ha prescindido de esta distinción que hacía la Ley General de Salud de responsabilizar al centro hospitalario o clínico solamente cuando había relación de subordinación con el médico. Como al consumidor no le interesa si hay o no esa relación, ya el Indecopi había dicho, no nos importa, eso es un tema civil. El código ha consagrado ya esa solución de la jurisprudencia del Indecopi y habrá que ver cómo se organizan las clínicas, porque claro, se van a organizar ahora de una manera mucho más costosa, es decir, van a tomar seguros y eso va a incrementar los costos de los servicios de salud. Lo que sí me inquieta más es el tema de los servicios inmobiliarios. Cuando hay un sector que se desarrolla, tiene generalmente más atención por parte del Estado, de los entes reguladores o los entes que de alguna u otra manera protegen a quienes participan en ese sector. Ya existe jurisprudencia del Indecopi vigilando un poco la labor de las inmobiliarias, cuando hay atrasos, cuando hay diferencias entre lo que prometen. La SUNAT les ha puesto el ojo también. La SUNAT efectivamente es una noticia que ha salido de la fiscalización por el tema del IGB o por la declaración de menores ingresos entre contratistas y subcontratistas, pero hay una norma en el código que dice, en este código aprobado, que dice que cuando se trata de responsabilidades que provienen de productos comprados a proveedores, se debe responder por esos productos o acabados de acuerdo a las garantías que dé el proveedor. Y yo me pregunto, si por ejemplo un fabricante de tuberías dice, mis tuberías son vitalicias, doy garantía de por vida o por menos por 60 años, ¿quiere decir que el inmobiliario, que el desarrollador va a estar atado 60 años por un contrato de compra-venta de un departamento? Creo que allí me parece que había un exceso. Ahí lo que se ha debido decir es, el proveedor tiene el derecho de decir cuál es el plazo por el cual responderá por esos acabados, instalaciones
sin perjuicio de la responsabilidad que pone el Código Civil de 5 años por el tema constructivo, cuando hay peligro de ruinas o cuando hay una grave falla estructural. Pero luego atarlo por garantías que provengan de un tercero, eso sí me parece de repente algún desliz que habrá que corregir.